En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes. Y con su espíritu. Mis hermanos y hermanas, vamos a disponer nuestra mente, nuestro corazón, para escuchar a ese Dios que viene sobre todo a aliviarnos, a darnos sobre todo consuelo en medio de las tribulaciones, en medio de las tormentas de nuestra vida. Señor Jesús, tú eres nuestro refugio en las tormentas de la vida. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor Jesús, tú eres nuestro alivio en la enfermedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor Jesús, tú eres nuestra esperanza en la desilusión. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga piedad y misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria, te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos, te damos gracias, Señor Dios, Rey celestial. Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo único Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre. Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende a nuestra súplica. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros. Porque solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, intensifica en nuestros corazones el espíritu de hijos adoptivos tuyos, para que merezcamos entrar en posesión de la herencia que nos tienes prometida. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del primer libro de los Reyes. Al llegar al monte de Dios, el Horeb, el profeta Elías entró en una cueva y permaneció ahí. El Señor le dijo: Sal de la cueva y quédate en el monte para ver al Señor, porque el Señor va a pasar. Así lo hizo Elías, y al acercarse el Señor, vino primero un viento huracanado, que partía las montañas y resquebrajaba las rocas. Pero el Señor no estaba en el viento. Se produjo después un terremoto, pero el Señor no estaba en el terremoto. Luego vino un fuego, pero el Señor no estaba en el fuego. Después del fuego se escuchó el murmullo de una brisa suave. Al oírlo, Elías se cubrió el rostro con el manto y salió a la entrada de la cueva. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Muéstranos, Señor, tu misericordia y danos tu salvación. Muéstranos, Señor, tu misericordia y danos tu salvación. Oigo lo que dice el Señor, Dios anuncia la paz, la salvación está ya cerca de sus fieles, la gloria habitarán en nuestra tierra. Muéstranos, Señor,
Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los romanos. Hermanos, les hablo con toda verdad en Cristo. No miento. Mi conciencia me atestigua con la luz del Espíritu Santo, que tengo una infinita tristeza y un dolor incesante tortura mi corazón. Hasta aceptaría haberme separado de Cristo, si esto fuera para bien de mis hermanos, los de mi raza y de mi sangre, los israelitas a quienes pertenecen la adopción filial, la gloria, la alianza, la ley, el culto y las promesas. Ellos son descendientes de los patriarcas, y de su raza, según la carne, nació Cristo, el cual está encima de todo y es Dios bendito por los siglos de los siglos. Amén. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Aleluya, 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 aleluya. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, inmediatamente después de la multiplicación de los panes, Jesús hizo que sus discípulos subieran a la barca y se dirigieran a la otra orilla, mientras Él despedía a la gente. Después de despedirla, subió al monte a solas para orar. Llegada la noche, estaba Él solo ahí. Entretanto, la barca iba ya muy lejos de la costa y las olas la sacudían, porque el viento era contrario. A la madrugada Jesús fue hacia ellos caminando sobre el agua. Los discípulos, al verlo andar sobre el agua, se espantaron y decían: «Es un fantasma», y daban gritos de terror, pero Jesús les dijo enseguida: «Tranquilícense y no teman, soy yo». Entonces le dijo Pedro: «Señor, si eres tú, mándame ir a ti caminando sobre el agua». Jesús le contestó: «Ven». Pedro bajó de la barca y comenzó a caminar sobre el agua hacia Jesús, pero al sentir la fuerza del viento, le entró miedo, comenzó a hundirse y gritó: «¡Sálvame, Señor!». Inmediatamente Jesús le tendió la mano y lo sostuvo y le dijo: «Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste?». En cuanto subieron a la barca, el viento se calmó. Los que estaban en la barca se postraron ante Jesús, diciendo: «Verdaderamente tú eres el Hijo de Dios». Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. En esta mañana, nuestra liturgia de la palabra, sobre todo nos anuncia que la mayor parte de las veces cuando escuchamos algo sobre Pedro y los discípulos estaban en la barca, nos referimos sobre todo a la iglesia, a nuestra iglesia. Eso simboliza también aquellas tormentas de nuestra vida, aquellos momentos difíciles en los que nos encontramos hoy en día. Todavía en la actualidad se le tiene mucho respeto y mucho miedo al mar. Las tormentas siguen siendo todavía muy espantosas. Y pues por eso actuaron los discípulos de esa manera. Por eso reaccionaron de una manera meramente humana. Sin embargo, Jesús en su evangelio, muchas veces Él nos invita a no tener miedo, no solo en el pasaje de hoy, sino Él constantemente nos recuerda que no tengas miedo. Hay muchas cosas que nos provocan miedo.
como los desastres naturales, como las enfermedades, como la violencia, el desempleo, las deudas que se avecinan. Incluso tenemos miedo acerca de nuestras relaciones. No solamente las relaciones familiares, sino también las relaciones de amistades. Y es cuando nos preguntamos, ¿cómo le vamos a hacer o cómo vamos a sobrevivir? San Mateo nos da la respuesta a través cuando nos habla de Jesús. Y nos dice que Él es el único quien verdaderamente puede disipar o alejar aquellos miedos que nosotros tenemos en nuestra vida, aquellos temores que cargamos constantemente, aquellas inseguridades en las que frecuentemente caminamos. Ningún humano puede garantizarnos nuestro bienestar y quitar o desaparecer ese miedo. Solo Dios puede traer esa paz en medio de nuestro caos. Como Pedro, hay muchos temores que en nuestra vida podemos nosotros caer en tentación y podemos perder esa perspectiva, ese enfoque en Jesús. Y es por eso que Él nos invita a no desanimarnos, a permanecer sobre todo firmes, enfocados, a ser afirmativos en la fe. Es importante nuestra confianza, aunque las cosas se vean bien difíciles. Y el medio como nosotros podemos un poquito apaciguar estos miedos es a través de los sacramentos que la Iglesia nos ofrece. Los sacramentos nos ayudan a caminar sobre esas aguas, nos ayudan a caminar sobre esas tormentas sin hundirnos. Los sacramentos nos ayudan a caminar sobre las aguas del fracaso. Los sacramentos nos ayudan a caminar sobre ese pecado, sobre ese miedo, sobre ese odio o ese abuso o esa sed de venganza que a veces cargamos. Lo único que tenemos que hacer es siempre mantener firme nuestra mirada fija en Dios, que es nuestro Salvador. Pidámosle a Dios en esta Eucaristía que nuestra oración de este día sea como concluyeron los discípulos, como concluyó la Iglesia hoy en el Evangelio. Que verdaderamente tú seas Señor, que verdaderamente tú, Señor, eres el Hijo de Dios. Esta debería de ser nuestra oración, esta debería de ser nuestra confesión. La confesión de toda la Iglesia y sobre todo ser siempre agradecidos con Dios por los actos salvíficos en medio de las tormentas que constantemente estamos experimentando. Los invito a que continuemos con nuestra celebración profesando juntos nuestra fe. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su Hijo único, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos, y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Oremos a Dios para que, acordándose de su promesa, escuche la oración de los que hoy nos hemos reunido en su nombre. Por la Iglesia, para que conscientes de la presencia del Señor en medio de nosotros, nos animemos a trabajar juntos en la construcción del reino de Dios, roguemos al Señor.
Señor, escucha nuestra oración. Por las personas afectadas por los desastres naturales en este tiempo del año, sequías, inundaciones, tornados y huracanes, para que sean protegidas, roguemos al Señor. Señor, escucha nuestra oración. Por los que han sido perjudicados debido a los desastres naturales, los que han perdido familiares, amigos, vecinos y hogares, que reciban consuelo y compasión durante los tiempos difíciles, roguemos al Señor. Señor, escucha nuestra oración. Por las personas que escuchan la voz de Dios al discernir su vocación, para que experimenten la presencia del Señor y confíen en el amor y la ayuda de Dios, roguemos al Señor. Señor, escucha nuestra oración. Por todos nosotros que nos esforzamos para reconocer la presencia de Dios en nuestra vida, para que recibamos buenos consejos y ánimo por parte de nuestros familiares y amigos, de nuestra comunidad parroquial, roguemos al Señor. Señor, escucha nuestra oración. Dios misericordioso y eterno, que con tu poder dominas la creación, escucha nuestra oración y haz que te reconozcamos siempre presente en los acontecimientos, ya sean buenos o malos, de nuestra historia. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Oren, hermanos y hermanas, para que este sacrificio mío y de ustedes agrade a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien de toda su santa Iglesia. Recibe benignamente, Señor, los dones de tu Iglesia, y al concederle en tu misericordia que te los pueda ofrecer, haces al mismo tiempo que se conviertan en sacramento de nuestra salvación. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado siempre, Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, en quien vivimos, nos movemos y existimos, y todavía peregrinos en este mundo, no solo experimentamos las pruebas cotidianas de tu amor, sino que poseemos ya en prenda la vida futura. Porque al poseer las primicias del Espíritu por el cual resucitaste a Jesús de entre los muertos, esperamos disfrutar eternamente del misterio pascual. Por eso te alabamos con todos los ángeles y proclamamos tu gloria con alegría, cantando. La tierra de tu gloria, Hosana, Hosana en el cielo. Bendito el que viene en el nombre del Señor, Hosana en el cielo, Hosana.
Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque este es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro Arzobispo Juan, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles, los santos y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones con el Espíritu que se nos ha dado. Digamos pues con fe y esperanza: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos libres del pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo.
Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de nuestra Iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Con su espíritu. Ofrézcanse mutuamente un saludo de paz. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, dona nobis pacem. He aquí a Jesús, el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo, el que nos fortalece en las tormentas de nuestra vida. Dichosos ustedes en esta mañana, porque han sido invitados a su mesa. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Oremos. Señor, que la comunión de tus sacramentos que hemos recibido nos salve y nos confirme en la luz de tu verdad. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. Y la bendición de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo los proteja y los acompañe siempre. Amén. Vayamos con alegría para amar y servir a nuestros hermanos. Nuestra Eucaristía ha terminado. Demos gracias a Dios.